continuar el estudio que hemos estado haciendo de la palabra de Dios basado en la doctrina de la gracia, que a la vez es una dispensación literal. Y nosotros hemos estado leyendo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este ha sido el texto que hemos estudiado ya por varios días, y le ha placido al Señor que este sea el texto que estudiemos. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar 7 grandes dispensaciones. Una dispensación es un periodo histórico, un periodo de tiempo donde Dios cumple un propósito. Usted inicia con la dispensación de la inocencia, después con la conciencia, después con el gobierno humano. Y sigue Dios revelando las dispensaciones, llegando después a la gracia, después llegando, a la ley, después llegando a la gracia, después llegando al reino milenial de Cristo, que es la última, donde el Señor reinará con nosotros y nosotros con Él. Estamos en lo que se llama el período de la gracia, en la dispensación de la gracia, pero la gracia también es uno de los pactos de Dios que se le considera el nuevo pacto, donde Dios abre sus brazos a la humanidad entera, condicionado a una palabra, porque hay que aclarar esto. La gracia es dada a todo aquel que cree. Para el que no cree, la gracia no tiene valor. Pero Dios también a cada ser humano, a cada ser, le ha puesto una medida de fe. Y llegando al cumplimiento de los tiempos, Dios despierta esa fe y llama lo que es de Él y busca lo que es de Él. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que es quien más escribe de la gracia, que es el que más defiende la gracia, porque Pablo fue criado bajo las estrictas normas judaizantes en cuanto a la ley, era fariseo, y en cuanto a las tradiciones de sus padres era súper celoso, hasta que Dios les reveló la gracia. La gracia tiene que ser revelada. Y hasta que la gracia no es revelada, no es valorada. Lo voy a repetir. Hasta que la gracia no es revelada, no es valorada. Muchos creyentes, y me incluyo porque no quiero que usted vaya a creer que soy mejor que usted, me incluyo. Hablamos de la gracia, pero no entendemos la profundidad de lo que significa esta palabra. El diccionario la define como un favor inmerecido. Muy bien, pero el diccionario teológico define gracia como cuando el grande, el Rey de Gloria, se inclina hacia la humanidad perdida y le tiende su mano. No fue que el hombre levantó sus manos a Dios, fue que Dios bajó su mano al hombre. Pero no en condenación ni en juicio, sino en misericordia. Por eso Jesús vino a pagarle a Dios la justicia que el hombre no podía pagarle. Y la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Lo que pudo haber sido para usted y para mí como castigo, Dios se lo cobró a Jesús. Por eso dice en el Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que usted y yo merecíamos por tener esa reconciliación con Dios, la pagó Jesús. Entonces, la gracia para usted y para mí es gratuita, pero para Jesús no lo fue. A Jesús le costó su sangre. Y esto es parte de lo que debemos entender y discernir.
yo soy salvo por gracia, el Señor me llamó por gracia, pero el Señor pagó por mí. En otras palabras, yo no puedo desconsiderar lo que yo he costado para el Señor, lo que yo le he costado a Dios. Lo voy a explicar en un lenguaje más sencillo, más simple. Muchas veces los hijos no se dan cuenta los sacrificios que hacen los padres por ellos. Muchas veces los hijos no saben lo que le cuesta a un padre levantarse de mañana para darle desayuno, irse a trabajar para traerle alimento y ropa y techo y educación y salud. Los hijos no siempre calculan o evalúan lo que cuesta pagar un estudio universitario para que ellos tengan una carrera de qué valerse y de qué sostenerse. Los hijos no entienden eso. No todos los hijos entienden eso. Así pasa en la fe. No todos los creyentes entendemos lo que costó nuestra redención. Fue precio de sangre el que se pagó por nosotros. Por lo tanto, en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice el apóstol: hay de aquellos que tienen por inmunda la sangre del Cordero. En otras palabras, aquellos que relajan la gracia, considerando que porque yo soy salvo por gracia, yo puedo hacer y deshacer. Eso significa que no he entendido la gracia. Amado, el que entiende la gracia la valora, porque sabe que no fue muy bajito, ni muy bajo el precio, ni muy barato el precio que costó su redención. Sabe que fue muy alto el precio que se pagó por su redención, por su rescate, y por lo tal valora la gracia. Cuida el andar sujeto en obediencia, porque aprecia la gracia. Penosamente, muchos han convertido la gracia en desgracia, basado y sustentado en que yo hago y deshago y Dios me perdona. Amados, nosotros todos por naturaleza en Adán somos pecadores, fallamos, flaqueamos, nos debilitamos y hacemos, como dijo el apóstol Pablo, encontramos una ley en este cuerpo que nos induce y nos seduce hacia el pecado. Pero una cosa es que yo peque y otra cosa es que yo viva para pecar. Yo peco porque soy pecador. Mi naturaleza de pecado no se ha quitado porque estoy en un cuerpo de carne. Pero una cosa es que yo peque por mi naturaleza de carne y otra cosa es que yo planifique, maquine el pecado, sustentándome en que en la gracia me perdona, porque entonces no he entendido la gracia. Fallo, flaqueo, me equivoco, hierro el blanco, sí, no lo puedo ocultar. Pero no es que lo estoy haciendo sustentándome en que en la gracia me perdona, me limpia y me restaura. No. Porque entonces estaría mandando un mal mensaje de la apreciación de la gracia y del entendimiento de la gracia. El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos. Este es uno de los puntos doctrinales más frontales en toda la historia de la iglesia, el tema de la gracia. ¿Por qué? Porque muchos también han entrado en adherirle o en agregarle obras a la gracia para justificar. Amados, la Biblia es un libro redondo, siempre lo he dicho. Si usted se lee Gálatas 2 y 3, si la salvación del hombre dependiera de las obras de la ley, si el hombre se justificara por obra, entonces Cristo murió de balde. Nuestras obras o las obras que Dios preparó para nosotros andar en ellas tienen un propósito, y el propósito no es ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos, pero con la intención de glorificar a Dios y de dar a conocer al Señor. Como dijo Jesús, el Señor dijo, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que el nombre de Dios sea glorificado.
Cuando hacemos algo que es merecedor de algún halago o de algún reconocimiento, no lo hacemos nosotros para ser vistos, lo hacemos para que sea visto y conocido el Señor, porque la gracia opera en nosotros. El favor de Dios que está en nosotros opera a favor de buenas obras para que el Señor sea conocido. Fíjese, yo no vengo a la radio para justificar mi salvación. Mi salvación la justifica la sangre de Cristo y la fe que tengo en Él. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa fe entramos a esta gracia. Esa fe en Jesús, en su sacrificio expiatorio, en su vida santa, en el precio que Él pagó, en su resurrección y en su gloriosa venida, me da entrada, me da directo acceso a la gracia. Cualquier obra que pueda yo hacer no es porque mi carne lo desea o porque mi carne lo quiere hacer o porque yo soy bueno. No hay ninguno bueno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor nos llamó, nos puso nombre, nos limpió, nos lavó con su sangre de nuestros pecados, nos dio su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Dios que nos lleva a hacer las obras que Dios preparó para nosotros y que también las revela. Él abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón para sentir y poder hacer lo que es agradable al Padre. Y cuando lo hagamos hecho, entonces, digamos como dice la Biblia, siervo inútiles somos, porque ciertamente podemos hacer lo que Dios nos delegó hacer y nada más. Y lo que hicimos no fue porque nuestra carne lo produjo. La carne como naturaleza delante de Dios representa pecado, corrupción, muerte. Entonces carne y sangre no pueden agradar a Dios. Dios se agrada en el Espíritu. Las obras que Dios preparó las revela por el Espíritu. Y cuando las hacemos en el Espíritu para que Dios sea agradado. Amados, sea que cantemos, sea que oremos, sea que evangelicemos, sea que prediquemos, sea que hagamos lo que hagamos, tiene el trasfondo definido, claro, preciso, conciso. Toda obra que usted haga tiene una sola motivación: agradar a Dios. Si usted anda buscando que lo vean, que lo aplaudan, que lo consideren, que lo ponderen, que le den un lugar, que lo pongan en un puesto, tiene una muy mala motivación y tiene una muy mala interpretación de la gracia. A mayor nivel de honra, de revelación, de impartición, de discernimiento, de capacitación por el Espíritu, mayor nivel de deuda. Porque al que mucho Dios le da, mucho Dios le demanda. Pero esa honra siempre será mayor que la demanda. Todo lo que podamos hacer, como dijo el apóstol, toda buena dádiva y todo don del cielo desciende de Dios, en quien no hay sombra ni variación. Si hoy pudimos quitarle el hambre a alguien, si hoy pudimos vestir a alguien, si hoy pudimos dar una limosna o dar una ofrenda, si hoy pudimos levantarnos, evangelizar, predicar, consolar, levantar al caído, dar la palmada al que está abatido, consolar al que está atribulado. Amado, no es nuestra carne que produce eso. Eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, con la intención de glorificar a Dios. El apóstol Pablo dijo a los romanos, Romanos 14, sea que usted coma o que usted beba, hágalo para la gloria de Dios. Ya nuestras obras tienen una sola motivación: glorificar a Dios. Antes, cuando andábamos en delitos y pecados y en la ignorancia de Dios, hacíamos obras procurando ganar puntos con Dios, procurando ganar millas con Dios, procurando ganarnos un estatus para con Dios. Ignorancia total de la gracia. Después de conocer la gracia me lleva por la revelación misma de lo que costó mi salvación
a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ella. Y Dios mismo las revela, y Dios mismo produce el querer como el hacer, para Él glorificarse en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, desde el mismo acto de la salvación, Dios preparó obras para mí y las va a ir revelando por el Espíritu Santo. En mí solamente debe haber un solo elemento para que esto pueda pasar, y es obediencia. Amados, el mundo se está cayendo a pedazos. El mundo va de mal en peor. Matrimonios, jóvenes, empresas, salud. Muchas personas vemos que van en un declive total, en un despeñadero. Nosotros los vemos, pero ¿qué hacemos? Si decimos que oramos, estamos haciendo una obra que Dios delegó. Dios delegó a la iglesia para que ore. Si decimos que evangelizamos, estamos haciendo una obra que Dios delegó. Si decimos que predicamos, estamos haciendo una obra que Dios delegó. Si le damos comida a un huérfano o a un hambriento, estamos haciendo obra que Dios delegó. Si vestimos a un desnudo, estamos haciendo obra que Dios delegó. Si vamos a la cárcel, estamos haciendo obra que Dios delegó. Por lo tanto, todas esas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas y para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque esas obras las preparó Él para nosotros. En otras palabras, nos las delegó a nosotros en su nombre. Ve y haz esto, no para que te vean a ti, sino para que me vean a mí, porque soy yo que produzco el querer como el hacer. Soy yo que doy la gracia, dice el Señor. Soy yo que doy los dones, dice el Señor. Yo soy que doy la sabiduría, dice el Señor. Entonces tú eres solamente mi vaso. Hermano, hermana, usted nunca ha visto dándole la gracia a un bisturí o a una tijera. Se le da la gracia al doctor. Nosotros somos vasijas solamente en las manos del Señor, que Él por su gracia en nosotros nos usa, pero nos usa conforme a nuestra disposición de obediencia para lo que Él quiere hacer. Dios quiere usar su pueblo, pero hay una resistencia a lo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están mal ubicadas. No tenemos a Dios en el lugar que lo debiéramos tener, ni tenemos sus obras pendientes como la debiéramos tener. Estamos muy ensimismados. Estamos muy centrados en nosotros, en nuestros planes, en nuestras agendas, en nuestros programas, en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Siempre me acordaré de aquel zapatero inglés que llegó a ser uno de los más grandes misioneros del mundo, Guillermo Carey, padre de todas las misiones. Era un evangelista que usaba su plataforma como zapatero para evangelizar y para orar por las misiones en África, y para orar por las misiones en los lugares salvajes donde no había llegado el evangelio. Y en cierta ocasión la reina lo mandó a buscar para delegarle una misión de la realeza, una misión del reino terrenal. Y él por el momento acudió a atender la petición de la reina, pero le dijo a la reina: yo tengo un trabajo, yo tengo una familia. ¿Qué va a pasar con mi trabajo y con mi familia mientras yo estoy atendiendo la delegación que usted me está pidiendo? Entonces la reina le dijo: ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de los tuyos. Amados, Dios sabe cuidar de su pueblo. Dios sabe cuidar de sus hijos. Dios sabe suplir a su pueblo. Dios sabe pelear por su iglesia. Dios sabe sanar a su pueblo. Pero el pueblo está completamente patas arriba. Estamos más en lo terrenal que en lo celestial. Estamos más mirando las cosas pasajeras que las cosas eternas. No hemos entendido la gracia. Estamos preocupados más por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir.
Estamos preocupados más por el carro que voy a comprar o por la deuda que tengo que pagar que por agradar a Dios. Amados, cuando usted se levante, esto se lo digo con todo respeto, yo me levanto muy temprano, a veces demasiado. Y digo demasiado porque a las 3 de la mañana es un poquito liviano, es un poquito temprano. Y una de mis peticiones es, Señor, muéstrame las obras que tú preparaste para mí en este día. Y no tiene que ser que yo coja un micrófono para decir que yo hice la obra de Dios hoy. Hay muchas maneras de Dios revelar sus obras, pero usted tiene que pedirle a Dios, Señor, revélamelas. Abre mis ojos para ver tus obras. Hay amigos, vecinos, compañeros de trabajos, compañeros de estudio, que están en una gran necesidad de oír una palabra, un consejo, un consuelo, una palmada, una exhortación. Y nosotros somos los enviados. Y Dios nos los pone en el frente. Y Dios nos los entrega. Míralo ahí, háblale. Pero como nosotros estamos tan quitados de las obras de Dios, estamos en nuestras obras, se nos va la guagua. Se nos van las oportunidades divinas para consolar, para exhortar, para predicar, para testificar, porque no estamos viendo las obras de Dios. Señores, hay tanta gente en necesidad de consuelo, de orientación, de exhortación. Hay tanta gente en necesidad de dirección. Hay tanta gente en necesidad de una palabra. Y nosotros a diario chocamos con ellos, pero no los vemos. Estamos tan ensimismados que no los vemos. Miren, les comparto algo, cosa que no siempre hago. En la radio no venimos a hablar de nosotros. Pero cada noche, a la hora de llegar a mi cama, pienso, ¿qué hice hoy, Señor? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué hice hoy, Señor? ¿Edifiqué a alguien? ¿Consolé a alguien? ¿Levanté a alguien? ¿Le di la palmada a alguien? ¿Qué hice hoy? De las obras que tú preparaste para mí, ¿qué hice hoy? Porque por las mañanas, todas las mañanas le pregunto al Señor, Señor, ¿cuáles son las obras que tú quieres que yo haga hoy? Y Dios se revela. Escribo un mensaje diario, llamo hermanos, tengo reuniones, tengo consejerías, tengo hermanos con situaciones difíciles y delicadas, pero cada día les ruego, Señor, muéstrame las obras que tú preparaste para mí hoy. Porque no siempre será un enfermo, no siempre será un endeudado. Hay gente que tiene dinero y necesita una palabra. Hay gente que está en salud y necesita una palabra. Hay gente que se ve bien por fuera, pero por dentro se están cayendo a pedazos. Entonces tenemos que tener el discernimiento, los ojos abiertos para ver y entender que Dios preparó obras para nosotros andar en ellas. Hay gente con hambre y sed, y no de pan, y no de agua, sino de la palabra de Dios. Hay gente desanimada. Estaba leyendo algo ahorita, antes de venir para acá. Bendigo al Señor que aunque ya yo no leo como antes yo leía muchísimo, pero antes leía más que ahora. ¿Sabe qué? Esta pandemia ha producido una pandemia emocional que se llama fatiga pandémica. Según los estudiosos de la conducta, se llama fatiga pandémica. Si le buscáramos un nombre dominicano propio del Cibao, diríamos estamos hartos de la pandemia. Pero no es nada que podamos nosotros solucionar humanamente. Tiene Dios que intervenir, Dios usará la ciencia y probará también la templanza y la mansedumbre de los hombres para soportar este periodo que Dios ha virado la tortilla y ha madrinado Dios a los príncipes y los presidentes de la tierra y le ha hecho ver que la carne es como la flor de la hierba que fácilmente se cae y se seca.
Pero esa fatiga pandémica, usted no se la ve en la cara a la gente. Ese agobio usted no se lo ve en la cara. Algunos sí. Algunos dejan ver el agobio. Algunos dejan ver. Se le está cayendo el pelo. Le está saliendo canas. Se está arrugando el rostro. La ansiedad los está acabando. Hablaba con una psicóloga amiga y me decía que los casos de psicología, los casos de tratamiento psicológico se han aumentado en un 300%. Pero amados, la palabra de Dios está ahí. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios nos pone cada día personas alrededor para que le digamos, para que le levantemos los ánimos, para que le demos por gracia, para que le impartamos lo que hemos recibido. Y usted dirá, ¿pero qué le voy yo a dar? De lo que tú has recibido, tú das. Y déjame decirte otro misterio. Dando es como se recibe. De lo que das, Dios te da. Si das, Dios te dará más. Si das, Dios te dará más. Y nunca vas a escasear. Vas a tener siempre para dar. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. La fe es el interruptor que activa la gracia en nosotros. Pero esa gracia no se puede convertir en desgracia viviéndola livianamente. La gracia hay que tomarla en serio. La gracia hay que darle el lugar, porque fui comprado por gracia. A mí no me costó, pero a Jesús le costó su sangre. Y después de haberme dado Dios su gracia, me preparó una agenda de obras, de quehaceres en esta tierra para yo glorificar su nombre. Y sea cuales sean, yo debo cumplirla, pero debo entenderlas primero. ¿Para qué las hago? ¿Para quién las hago? ¿Qué motivación tienen? Todas las obras que usted hace, piense hacer, tienen que tener la motivación madura. ¿Cuál? Glorificar a Dios. Toda obra que el hombre haga que no tenga esa motivación está torcida, está desviada, está pervertida. Por eso nosotros tenemos claridad en esto. Fuimos delegados por Jesús a alumbrar delante de los hombres para que nuestras obras testifiquen de Dios en nosotros y sea el nombre de Dios glorificado. Digamos como Pedro, no nos miren a nosotros. Sea notorio que en el nombre de Jesucristo este cojo fue sanado. Así debe ser. Todo lo que usted haga, que no lo miren a usted. Escóndase. Que miren a Jesús detrás de usted y que le den la gloria a Jesús, porque Él es el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Amén, mis amados.